Buenos días a los hermanos, que se les bendiga. Amén. Hoy bastante afectado de la gripe, así que vamos a hacer intento de predicar hoy. Estaba a puntico que llamaba a cualquiera para que me supliera porque se me está dificultando un poco para hablar. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Están ubicados? Pueden decir amén. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 2. Después del 1, está el 2. ¿Están ubicados todos? Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos permites compartir en esta mañana. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude a hablar tu palabra conforme a tu pensamiento, conforme a tu planteamiento, Señor. Edifícanos conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A sentarse. Vamos a hablar hoy acerca de algo importante para nosotros como cristianos, y digamos que más allá de como cristianos, como denominación pentecostal, es algo importante que hablemos acerca del hecho de la venida del Espíritu Santo. Lucas comienza este segundo capítulo ubicando a los discípulos, ubicando los acontecimientos, todas las cosas que pasaron cuando vino el Espíritu Santo, y ahí dice que fue en el día de Pentecostés. Allá quiero preguntar a los que están acá, en su entender, ¿qué es Pentecostés? Hay una gente que dice, yo soy pentecostal, de la cabeza a los pies y fuego pentecostal. ¿Qué es Pentecostés? Un movimiento. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más dice algo? Una fiesta judía. Ok. ¿Alguien más? No. Ok. Digo esto, es necesario que nosotros nos ubiquemos en el tiempo, en el espacio, para que el día de mañana, cuando una persona nos pregunte en la calle, ¿por qué tú eres un evangélico pentecostal? No, bueno, no vayan a decir como dijo un hombre una vez, que pentecostal era 50 costillas, 50 costales. Y yo dije, bueno, el Señor tenga misericordia. Sí, fue un momento turbio, un momento difícil, estar ahí sentado escuchando esas cosas. Y yo recuerdo que yo pedí la palabra para, hermano, eso no significa eso. No, eso significa eso y el maestro soy yo. Ya, no hay nada que hacer, ¿verdad? No trata de ayudar a la gente, pero hay gente que no se deja ayudar. Y ese era uno de los que no se ayuda. Entonces, como decía, tanto lo que dice el hermano Jonathan como lo que dice el hermano tiene razón, las dos cosas. Es un movimiento de aquel momento para acá, pero litúrgicamente el Pentecostés es una fiesta judía, es una de las 3 grandes fiestas que tienen los judíos, y esta fiesta se celebra 50 días después de la Pascua. De hecho, la palabra Pentecostés es griega, no es una palabra judía, es una palabra griega que significa quincuagésimo. Eso usted lo puede ubicar en el 4005 de la Concordancia Strong. Por si acaso usted piensa también que son 50 costillas, entonces usted se va para la Concordancia Strong, y ahí usted lo ve en el griego, 4005, está el numeral 4005 del griego, y dice que Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, 50. ¿Qué pasó siguiendo el contexto? Venimos hablando de Lucas, comenzamos hablando de Hechos. ¿Qué pasó en la fiesta de la Pascua? ¿Qué pasó en la Pascua?
Ay, eso está grabado. Alguien tiene que salir a defender la causa porque en ese momento, en ese contexto, alguien tiene que defender la causa, que eso está grabado. ¿Qué van a pensar la gente de otros sitios que no ven que... ¿Qué otra cosa sino que el Cordero Pascual fue sacrificado? Amén. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Casi nada. Cristo murió en la Pascua. Hermano, es importante que tengamos estas cosas en la mente. ¿Por qué? Porque venimos de 2 años hablando de Lucas. Venimos 2 años hablando de Lucas y la idea es como que no fue hace 2 años, hace 4 clases que salimos de Lucas. O sea, yo quisiera pensar que todo el trasnocho y todas las horas de estudio tienen algún tipo de beneficio. En la Pascua fue sacrificado el Cordero Pascual. Entonces, vamos a hacer un recuento aquí histórico, unas matemáticas sencillas. Si Cristo murió en la Pascua y el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, ¿cuántos días habían pasado desde que Cristo murió hasta la venida del Espíritu Santo? Mano, las matemáticas estamos graves. Yo lo acabo de decir ahorita. 50, pero hablen con confianza. Mire que la cámara está enfocando para acá. El que habla allá se oye, pero no se ve. Entonces, hay un microfonito, o sea, 50. No, 50. Entonces, vamos a sacar unos datos aquí rápido. Murió en la Pascua. ¿A los cuántos días resucitó? Al tercer día, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos días estuvo Cristo con los discípulos? 40 días. O sea que la ascensión fue ¿a cuántos días fue la ascensión? ¿Cuántos? No, 7 días antes. Acuérdate que Cristo muere 3 días, resucita el tercer día, 40 días más o menos, 40 días, 43 días. Es decir, que la venida del Espíritu Santo ocurre ¿cuántos días después de la ascensión? 7 días después de la ascensión. Usted no sabía eso. Hoy se está enterando. Eso estaba ahí en la Biblia porque usted no lo había buscado. Entonces, la ascensión ocurre 43 días después de la muerte de Cristo, aproximadamente, y la venida del Espíritu Santo ocurre 7 días después de la ascensión. Y es como importante que nosotros mantengamos esas cosas allí en la mente. Esta fiesta de Pentecostés, la fiesta de los 50 días después de la Pascua, tenía un nombre en judío, es la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. Esa fiesta que usted ve que celebran en muchas iglesias, hey, traigan, no me traen en asunto, hay quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo, yo no voy a entrar en ese debate del día de hoy acerca de si sí, si no, si las primicias, si no las primicias. El punto es que el Espíritu Santo viene en las fiestas, durante la fiesta de las primicias. ¿Eso no le parece algo interesante? ¿No le parece algo llamativo que Cristo muere, resucita, se va al cielo, deja una promesa y la promesa del Padre viene precisamente en el día de la celebración del inicio de la fiesta de las primicias, de la fiesta de los primeros frutos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿La matemática? ¿Estamos chévere? ¿Estamos no chévere? Ok. Es importante que estemos claros de esto para que podamos explicar y podamos comunicar la información que está en la Biblia a otras personas de la mejor manera que nosotros podamos. Ok. Dice la palabra del Señor que estaban todos reunidos en el día de Pentecostés. En ese día de Pentecostés había muchas personas en Jerusalén. ¿Pero por qué había muchas personas en Jerusalén? Pregunto. ¿Por? Ok, perfecto. Como decía Maicán, 20 puntos. ¿Qué pasa? Los judíos estaban en la Pascua, pero como la fiesta de los primeros frutos era 50 días después, esa gente no iba a ir para donde vivía y se iba a regresar otra vez para esta fiesta, porque esta era una de las 3 grandes fiestas que celebra el pueblo judío, que se supone que es una de las fiestas cumplidas, ¿no? Hay un asunto allí con eso de las fiestas judías. ¿Qué hacían los judíos? Los judíos venían a la Pascua y se quedaban de una vez
para la fiesta de los primeros frutos, para la fiesta de las primicias, porque esa gente vivía lejos y en aquel tiempo no habían carros, y las personas en su mayoría tenían que caminar. Los que andaban a caballo o en burro eran la gente pudiente, pero la gente del vulgo, la mayoría del pueblo, pues andaba a patica. Entonces ellos tenían que permanecer en Jerusalén durante ese tiempo. Era un tiempo muy convulsionado en Jerusalén. Había judíos, habían personas de otras partes, comerciantes que venían de otras partes del mundo cercano, del Mediterráneo, de ese sitio, y estaban allí presentes en Jerusalén. Entonces, ¿cuál había sido la promesa que le había dado el Padre? El pastor habló de eso semanas atrás. ¿Cuál fue la promesa del Padre? ¿Qué les dijo Cristo antes de irse a los discípulos? Que se quedasen allí hasta que recibiesen. Ok, quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido el poder de lo alto y me seréis testigos. Ya el pastor habló acerca de eso. Entonces, en la clase anterior el pastor estuvo hablando acerca de la elección de Matías y de que todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre el pueblo. Vamos a considerar un par de cosas acá. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay un asunto con esto, hay un debate teológico entre lo que se conoce como el cesacionismo y el continuismo. ¿Cómo que dice el pastor? ¿Qué es eso? Pregúnteme qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el cesacionismo? ¿Qué es el continuismo? Ok. El cesacionismo, gracias por la pregunta. Ya que me está preguntando, me ve la obligación de responder, ¿verdad? Entonces, el cesacionismo es una corriente teológica de pensamiento que piensa que los eventos de Hechos de los Apóstoles, el derramamiento del Espíritu Santo, fue algo que única y exclusivamente correspondía a ese tiempo y a ese momento, y que eso no se continúa en el espacio del tiempo, por lo cual ellos le llaman cesacionismo. Así, hay un versículo en la Biblia que dice que cesarán los dones, cesarán las lenguas. Bueno, ellos dicen que ese tiempo de cesar los dones y las lenguas ya pasó, y por eso no creen abiertamente en este tipo de manifestaciones del Espíritu Santo. Mayormente las iglesias de corte bautista tienen esta creencia. Incluso la iglesia católica también es cesacionista en su gran conglomerado. Es hasta hace poco que salieron lo que llaman los católicos carismáticos, que son católicos que ahora también creen en las manifestaciones del Espíritu Santo y se han copiado los coritos evangélicos y ahora los cantan también en la iglesia católica. ¿Tú no te das cuenta que esos coritos que a veces uno dice, oye, pero esa gente está como copiando los coros? No, se están como copiando, no, se lo están copiando. Se lo copian. Porque ellos están tratando de hacer la misma representación en lo que es las cuestiones carismáticas. Ahora, el continuismo, es decir, somos nosotros, la iglesia pentecostal, que creemos que el derramamiento del Espíritu Santo comenzó en aquel momento, pero que esas funciones del Espíritu continúan hasta el tiempo de hoy. Hay personas que no son nociológicamente cesacionistas, es decir, intelectualmente ellos no son cesacionistas, pero en la práctica sí son. Hay muchos cristianos que son pentecostales, entre comillas, pero no les gusta cantar coros, no creen en el hablar en lengua, no creen en muchas cosas. No que no creen en el sentido de que no creen que existe, sino que simplemente no lo buscan, no buscan de tener ese tipo de experiencias. Y yo creo que eso es de alguna manera cesacionismo, pues eso es decir, bueno, ya yo no necesito eso. De alguna manera no es decirlo con las palabras, pero es de alguna manera dar ese mensaje. Yo estoy bien sin las lenguas, yo estoy bien sin los dones, yo estoy bien sin todo eso. Yo estoy bien como estoy. Bueno, esos planteamientos han estado en la teología desde hace mucho tiempo y permanecen todavía en nuestros días. Hay diferentes expositores que plantean sus puntos del cesacionismo y sus puntos del continuismo. Ahora, nosotros somos continuistas, nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo y creemos que Dios todavía hace ese tipo de obras, creemos en el hablar en lenguas, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, aunque
como le repito, hay unas y otras personas que algunos creen más, otros creen menos que otros. Hay escepticismo, sobre todo en nuestra generación, que es quizás un poco más culta que la generación pasada. Es un poco más difícil tragar algunos asuntos de lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Porque, bueno, esto lamentablemente ha ocurrido porque ha habido mucha farsa dentro del mundo cristiano. Hay mucha imitación, hay muchas personas que fingen manifestaciones del Espíritu Santo, hay muchas personas que fingen muchas cosas y eso lleva a las personas a no creer, eso lleva a las personas a dudar, eso lleva a las personas a decir, cónchale, yo quisiera creerte, pero se me complica, se me dificulta porque lo que yo estoy viendo es algo distinto. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ustedes recibieron el Espíritu Santo por medio de la fe. Es decir, las cosas del Espíritu se entienden a través de la fe. Que si nosotros nos vamos a un punto netamente nociológico, netamente, ¿cómo pudiéramos decir? Científico, hay muchas cosas que son difíciles de explicar. Cómo pasan, cómo suceden, cómo acontece. Hay oportunidades que yo le puedo contar a usted, hermano, mire, a mí me pasó tal cosa. Usted no está obligado a creerme. Yo no tengo quizás cómo demostrarle eso. Yo le puedo decir, hermano, yo vi un ángel ahí. ¿Cómo yo le demuestro a usted eso? No hay forma de demostrarlo. Eso puede ser que sí, puede ser que no. De hecho, hay un refrán, una historia, una anécdota, ¿verdad? Que un predicador entra a una iglesia de esas que son un poco alborotadas para decir todo amén y sí. Entonces el hombre comienza y dice, ve un ángel que entra por la puerta. Y todo el mundo, ¡ay, aleluya! Y la gente danzando y brincando. Y de repente dice, y ese ángel es Satanás. Y entonces todo el mundo, pues estaban ahorita sintiendo la unción y la presencia. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas se pueden fingir. ¿Por qué? Porque el hombre dijo, yo veo un ángel. Y la gente automáticamente empezó a sentir a Dios, según ellos, a sentir a Dios y a zapatear así, a brincar, y a moverse y a danzar, según en el ángel que estaba manifestándose. Cuando el hombre dice, y ese ángel es Satanás, oye, y todo el mundo, oye, pero ya va, ¿qué está pasando aquí? Como que empezaron a usar el cerebro, que no está de gratis ahí. Entonces yo compartía en estos días con un amigo, que él no es pentecostal, un poco de la rama liberal, y estábamos compartiendo un poco acerca de esto. Yo le digo, mira, el problema es que la Biblia nos manda a juzgar. La Biblia no me dice que yo crea, la Biblia me dice que yo juzgue, me dice, no creas a todo espíritu, sino juzga a los espíritus a ver si son de Dios. Quizás, porque estoy poniendo todo este planteamiento, porque quizás para nosotros hoy en día es fácil decirle a los judíos de aquel tiempo que eran unos incrédulos. No, pero es que esos son unos incrédulos, ¿cómo no van a creer la manifestación del Espíritu Santo? Bueno, usted nunca ha dudado de una persona que usted lo ve hablando en lengua y usted nunca ha dudado de esas lenguas. Yo he dudado muchas veces. Casi siempre. Sobre todo cuando uno conoce al individuo. ¿Entiende? Sobre todo cuando uno conoce a la persona. Entonces, hay personas que utilizan las lenguas como recurso de autoridad. ¿Qué quiere decir? Están hablando con usted, discutiendo con usted un punto bíblico, no tienen basamento escritural para defender lo que ellos piensan, ni lo que enseñan, y automáticamente les da un corrientazo en el cerebro, se jamaquean para dos lados, dicen 4 cosas en chino, y eso usted tiene que entender que es la confirmación del Espíritu Santo. Yo digo, tipo, yo lo he visto. Yo he visto personas que, bueno, pero mira, la Biblia dice, eso no es así. ¿Cómo el Espíritu me lo reveló ahorita? No. Vamos a escribir otra Biblia en chino, en arameo que tú hablas, y vamos a entender. O sea, ¿por qué digo esto? Nosotros podemos decir desde ahora, juzgar el pasado y decir, esos judíos eran unos descarriados, esa gente, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo descendió y esa gente no creyó? No era tan sencillo. Había escepticismo. El judío es muy escéptico. Ellos creen todo lo que dicen ellos. Pero lo que dice usted, mire, para la mayoría del judío, usted está loco. Aunque ellos no lo conozcan, pero usted está loco para ellos. Porque los únicos que saben son ellos. Y a veces nosotros también nos comportamos de esa misma manera. A veces uno escucha a otras personas hablando y
muchas veces no le da la oportunidad de desarrollar el planteamiento para ver qué es lo que están diciendo, sino que automáticamente dice, no, esto no se parece a lo que yo creo y automáticamente lo desechamos. Entonces, vino el Espíritu Santo y la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a detenernos un poquito aquí. Y me gustaría saber, porque esto es algo que nosotros se supone que hablamos y compartimos y manejamos, pero a veces pareciera que no lo manejamos tanto. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Para usted, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Discúlpeme lo que me está dando en la cámara, yo le dije que tenía gripe. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Lo que están viendo para allá no me pueden decir porque esa gente te puede mandar mensajes, escribir en el YouTube. Pero para usted, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Ahí dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Nadie quiere hablar. Ok. Ok, ya hablé yo, dice Jonathan. Vamos a hacer otra pregunta. Sadiel. Si lo analizamos gramaticalmente a lo plano, podríamos decir que estamos hablando de estar completamente bajo la disposición del Espíritu Santo. O sea, completamente, claro, habrían dos vías interpretativas. Una, como si se tratase de un porcentaje, como si se tratase de un nivel de vacío, medio lleno y lleno completamente, como si estuviésemos hablando de cantidad, o por otra parte, como si estuviésemos hablando de la manera más fácil de decirlo es como dirían los católicos, de posesión. Pero sí, como que tanto nivel de control tiene el Espíritu Santo sobre ti, o bien podría ser qué tanto nivel de Espíritu Santo tienes. Pero si uno, la mayoría lo piensa así, pero ya cuando lo dices te das cuenta que hay como que algo ahí que no cuadra, porque estamos hablando como que si fuese una medida de cantidad, cuando es un solo Espíritu Santo. Okay. Más o menos por ahí va la cosa. Fíjese lo siguiente, le voy a dar la concordancia, la cita donde está, para que los que están anotando y los que no están anotando, de todas maneras lo pueden ver en el video, eso se va a subir a YouTube ahora más tarde en la noche. La idea es dar la mayor cantidad de información posible, porque yo sé que yo que lo estudié, lo tengo más o menos claro. Pero usted que está allí, de repente está recibiendo mucha información y algunas cosas le van a quedar y otras cosas no le van a quedar. Entonces, si algún día usted se acuerda, bueno, que usted lo puede buscar, la palabra que se utiliza allí en el griego para describir esa palabra que se tradujo como llenura del Espíritu Santo es el griego plero, está en el 4130 de la Strong, lo puede buscar, que es lo que está diciendo el hermano Sadiel, llenura total, llenura hasta el borde. Ya vamos a hablar un poco más de la llenura del Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, ¿todo cristiano es lleno del Espíritu Santo? El diácono. El diácono Mariano. Okay. Bueno, hermano, yo pienso, o sea, tenemos que darle como si, yo le doy una lectura, aunque le podrían dar dos lecturas. Si hablamos como de algunas palabras que dijo el hermano, de medida, yo pienso que ser lleno del Espíritu Santo es tener ya el Espíritu, porque si el Espíritu Santo entra en ti, no va a entrar a media, pues, o sea, él es o no es, está o no está. Y si está, ya tú estás pleno, o sea, estás lleno. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que sí podemos hablar de medida es en qué medida nosotros manifestamos que siento, o sea, es decir, usted es una persona hablar, actuar en el evangelio y usted dice, oye, este es un hombre lleno, oye, un hombre lleno de la palabra, o sea, nosotros podemos hacer ese juicio y de repente date un nivel de llenura del Espíritu Santo. Pero yo pienso que de la línea de pensamiento bíblica, yo digo, no hay medida. ¿Está o no está? Si tiene el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que yo pienso. Pues. Amén. Ok. ¿Alguien más, aparte del hermano Mariano, quiere decir algo respecto a eso? ¿No? No, ok.
Fíjense lo siguiente. La Biblia dice, cuando nosotros comenzamos a estudiar la escritura y a hacerle preguntas al texto, surgen este tipo de interrogantes que es necesario que uno las aborde. Porque de repente uno está estudiando y dice, oye, mejor en este punto es como no meterse por ahí, ¿verdad? Vamos a dar la vueltica y salimos más adelante. No, pero Pablo dice, yo no he rehuido de denunciaros todo el consejo de Dios. De manera que nosotros como maestros tenemos que tratar de dar respuestas a esas preguntas difíciles. Entonces, ocurren diferencias y aparentes contradicciones en la Biblia. ¿Por qué? Ya se lo voy a explicar. La Biblia dice que Dios no da su espíritu por medida, ¿verdad? De manera que pareciera, como está diciendo el hermano Mariano, que si usted tiene el Espíritu Santo, usted está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y yo le digo que no. Hay dos cosas. Uno, voy a hacer otra pregunta más. ¿Todo cristiano tiene el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía nada más? ¿Quién más? Es una pregunta importante, trascendental. ¿Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Amén. El hermano Juan quiere decir algo. O sea, es importante que lo diga en el micrófono para que eso... o sea, hermano, nosotros tenemos que saber este tipo de preguntas. Tenemos que dar respuesta de esto. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Bueno, la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, y todo cristiano debería tener al Espíritu Santo. Amén. Es una respuesta fácil, sencilla, está en la Biblia. Hermano, si usted no tiene el Espíritu Santo, simple y sencillamente, usted no es hijo de Dios. Así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra promesa. Entonces, hay un grupo, una corriente teológica que dice que la salvación se pierde, otros que dicen que la salvación no se pierde. Pero yo no voy a decir si la salvación se pierde o no. El asunto es el siguiente. El Espíritu Santo es la garantía de que usted es salvo. La Biblia dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo cristiano está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si el Espíritu Santo no habita en usted, usted no es hijo de Dios. Así de sencillo. Usted puede saberse la Biblia al revés, al derecho, brincar para atrás, zapatear como usted quiera. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. No hay para dónde agarrar. La Biblia lo dice. ¿Cuál es la garantía de que cuando Cristo venga yo me voy? Las arras. ¿Qué son las arras? Las arras es el anillo. El Espíritu Santo es el anillo de compromiso que Dios le dejó a la iglesia. ¿Se entiende? Cuando yo me fui a casar con mi amada esposa, yo le di un anillo. Bueno, le di varios. Porque bueno, no quería uno solo, querían varios, no que el de promesa, que el otro. Yo todavía no me he recuperado de eso. Pero el asunto es que Cristo se va. Y Él dice, yo me voy, pero no dejaré huérfanos, yo dejaré al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Consolador. Pero ¿qué más es? Es las arras de la promesa. El Espíritu Santo es el anillo de matrimonio que tiene el creyente. Cuando Cristo venga, para ver, levanta la mano ahí para ver. Ah, no, sí. Tiene la promesa, es de Cristo. Pero si no tiene el Espíritu Santo, no, que yo soy, que tú eres. No, que yo tengo, que tú tienes. ¿Dónde está la evidencia de eso? Entonces, fíjese, todo cristiano, que sea cristiano, tiene el Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre tener el Espíritu y ser lleno del Espíritu. Y ahí es donde viene la aparente contradicción. Sadiel. Alguien que me dé el reloj, porque yo no sé ni por dónde voy, ni... Ok. Busca un poquito, aprovechando que en el mismo contexto se menciona dos veces la expresión ser lleno, porque habla primero de que fue llena toda la casa, que por lo general, en el contexto que se suele interpretar, debería ser lo mismo, porque estamos hablando de cantidad, y cuando tú dices, no, se llenó la casa, en teoría debería ser lo mismo decir, se llenó una persona, pero los verbos son diferentes. El primer verbo que se utiliza allí, que es cuando se llena la casa, entre las connotaciones que tiene es hacer repleto, o sea, que algo esté lleno de la manera que nosotros lo conocemos, atiborrar, rellenar. Ese es el primero. Ahora, el otro, entre algunas de las acepciones que tiene, está influir.
sea, ser cumplido es una, otra es influir, o sea, en ambos casos no parece referirse a un término de medida física, de capacidad, sino que pareciera que estamos hablando de nuevo, de la influencia, del nivel de influencia que se tiene sobre algo o alguien. Pareciera según el griego. Amén. En cualquier momento, hermano, vamos a hacer un taller para explicar a los maestros y a cualquier persona que quiera cómo utilizar las herramientas digitales que están a disposición para poder obtener mejores resultados a la hora de predicar. Esa referencia que yo estoy dando allí, antes para usted tenerla, tenía que comprar una concordancia de este color, que se llama la concordancia Strong, que valía una plata en aquel tiempo, más o menos $100, ciento y pico los que en aquel tiempo la compraron. Mariano hacía así, como que él tiene una, yo creo que mi tío tiene una. Es importante porque nosotros, la palabra de Dios no se escribió en español. Se escribió en arameo, se escribió en latín, se escribió en griego. Y a veces cuando nosotros nos vamos a la palabra que se tradujo, podemos tener una mejor comprensión de lo que se quería decir. Pero eso va a ser para después. Volviendo aquí. La llenura del Espíritu Santo y el tener el Espíritu Santo son correlativos, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Cuando se habla de ser lleno del Espíritu Santo, se está hablando de alguna manera de ser dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ubicarnos en Efesios. Vamos a ver dónde está. Yo tengo eso por aquí anotado. Efesios 5:18. Por favor, alguien que se ubique en Efesios 5:18. Vamos a hablar un poquito ahí, como dicen los predicadores estos modernos. Vamos a la misterio hoy. A la misterio. Ubíquese ahí. Y alguien que por favor lo lea. El que se ubique primero que lo lea. Si lo puede leer el diácono que tiene el micrófono es mejor porque así no camina, ¿ves? Es más. Efesios 5:18. Amén. La palabra es bendita, ¿no? Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Amén. Okay. Ahí hay varias cosas que tenemos que considerar. Tienes que preguntar lo que vieron la hermenéutica. Ajá. Los que están viendo hermenéutica, que apliquen esa hermenéutica ahí. Ahí hay varias cosas importantes. Ahí hay un contexto, ahí hay un paralelismo de ideas que está presentando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está comparando la llenura del Espíritu Santo ¿con qué? Con el vino, con la embriaguez del vino. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué es la disolución? Es la pérdida de mis capacidades cognitivas. Es decir, una persona que está ebria no actúa por sus propios medios, sino que de alguna manera la bebida lo domina. ¿Sí o no? Otra opción también es Es un estado pasajero. Ese es otro de los puntos. O sea, hay varias cosas allí que rescatar del paralelismo que nos da Pablo. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primero es que él está comparando la llenura del Espíritu Santo con la embriaguez. El segundo punto es que es un estado temporal. Hermano, usted puede ser lleno del Espíritu Santo, pero usted no está lleno del Espíritu Santo 24/7. No está lleno todo el tiempo del Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nuestra vida refleja que no estamos llenos del Espíritu Santo constantemente porque nuestras obras dicen lo contrario. Entonces, esos son dos puntos. ¿Cuál es el otro punto? Pablo dice así, si no sean llenos. Es decir, que él está hablando de una gente que tiene el Espíritu, pero que no está llena. Ahí dice, porque son cristianos a lo que le está hablando, ¿verdad? Si son cristianos, tienen el Espíritu Santo, pero son cristianos que no están llenos del Espíritu Santo. Y él les está diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. Continúa allí la lectura, hermano Mariano, para ver qué dice, cómo se obtiene esa llenura del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. ¿Quiere decir algo sobre eso? No. Bien. Como le decía ahorita, Pablo está hablando allí y está comparando el estado de ebriedad con la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la persona está ebria, no es ella misma. Y cuando el cristiano está lleno del Espíritu Santo, no es él mismo. ¿Por qué? Porque sus sentidos están dominados por el Espíritu Santo. Entonces, como le decía hace rato, disculpen, esto es culpa de Maduro seguramente. ¿Qué pasa? La llenura del Espíritu Santo, entonces usted estará diciendo, ay, entonces ¿cómo quedamos con el versículo de que Dios nos da su Espíritu por medida? ¿Cómo quedamos ahí? O sea, porque si yo estoy menos lleno, después estoy lleno, pero la Biblia dice que Dios nos da su Espíritu por medida. Entonces, ¿qué hacemos con ese versículo? Lo mochamos, lo quitamos, le ponemos un tipe. ¿Qué hacemos con ese versículo? ¿Se lo vamos a Llorente? No, Llorente no quiere fluir hoy. Él va a fluir más tarde porque él le toca predicar en el culto de barrio más tarde. Entonces, él está guardando la unción. Se está llenando para soltar más tarde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que acontece aquí? Que Dios nos hizo a nosotros tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos una lucha dentro de nosotros mismos. Por espiritual que usted sea. Mire, aunque usted se levante todos los días en la mañana y escuche una predicación de Gigi Ávila, ore, desayune, después se escucha a Jorge Rasky, como quiera. Usted tiene una lucha en su cuerpo y la Biblia dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen? Ahí lo dice. Para que no hagáis lo que quieres. Eso está ahí en la Biblia, para que usted no la lee, pero está. Dice, el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieres hacer. Bueno, a veces nosotros hacemos cosas y nosotros decimos, no, yo hice esto porque yo soy así. Tú hiciste eso porque tú eres un chuletón, como dicen los dominicanos, y la carne te gobierna. Pero no nada más a ti, a mí también. O sea, eso no es algo que yo no odia, no. Eso nos pasa a todos. A todos. Hay momentos en los cuales nosotros nos vemos en la obligación de tener que someter nuestros pensamientos a Dios. Y lo dice la Biblia. ¿Usted no le ha pasado? A mí me pasa cada ratico. Dice, sometiendo los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu y la carne tienen una lucha. Y yo quiero decir 4 cosas y hacer 7. Pero entonces el espíritu que da testimonio de que soy hijo de Dios, aquíétate. Cálmate, por ahí no es. Acuérdate que así no es. ¿Qué haría Jesucristo? ¿Cómo se comportaría Jesucristo? ¿Es el espíritu que te está gobernando? ¿Es el espíritu que te está guiando? O sea, hay cosas que se presentan. Mire, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo trabajaba con Mariano, una vez fuimos a cobrarle una plata a un hombre. Y el hombre tenía como 2 semanas que no pagaba. Y el hombre dijo así, mira, ¿sabes qué, chico? Yo no te voy a pagar. Yo no te voy a pagar. Y haz lo que tú quieras. Ya cuando uno le hacen así, ya eso es para pelear. Ya eso como eso no tiene como remedio ya. Mariano y yo nos vemos. Vámonos de aquí, vale, porque si no vamos a salir en la noticia mañana. Porque es una gente que trabaja con tu plata, que trabaja con tus cosas, y cuando tú le vas a cobrar, yo no te voy a pagar, chico. Y es más, haz lo que tú quieras, lo que te dé la gana. Y salió la hija y otra manera. Si tú te acuerdas de eso, que bajando para la gotera ahí que le vendíamos a una gente. Mira, yo me acuerdo que ese día mira, tú no me darás un chancecito nada más. Chancecito chiquito. Por lo menos para darle un cascazo. Yo me arrepiento ahorita. Por lo menos para darle un cascazo. O 2, si se me da la oportunidad. Ese tipo de cosas suceden en nuestra vida. Pero a veces, mientras nosotros más comunión tenemos con Dios, más problemas se nos presentan. ¿No se da cuenta de eso? El día que usted dice, no, yo voy a buscar más a Dios. Mira, la Biblia dice que Daniel dispuso en su corazón meterse en ayuno y buscar a Dios. ¿Usted ha leído eso, verdad? Esa parte tampoco la ha leído, estamos mal. Sí, eso está en la Biblia. Hay un libro que se llama Daniel. Bueno, ahí en ese libro dice que Daniel se propuso en su corazón buscar el rostro de Dios. Y cuando el ángel llega, le dice, desde que propusiste en tu corazón estas cosas, yo fui enviado a ti, pero se opuso el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. ¿Sí? Pero, sí, ya más o menos
Ok, yo voy a suponer que sí, que me están siguiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Desde que yo como creyente, ni siquiera desde que yo comienzo a actuar, desde que yo pongo en mi corazón, yo voy a hacer tal cosa para Dios. Este año yo me voy a santificar más. Este año yo voy a ser mejor cristiano. Este año yo voy a lograr las cosas que no logré el año pasado. Y el diablo dice, ¿será verdad que tú vas a hacer todo eso? ¿Será verdad que tú vas a hacer todo eso? Ya vamos a ver si es verdad que tú vas a hacer todo eso. Y comienzan los problemas que no habían, comienzan las situaciones que no estaban. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queremos hacer. Porque la carne dice, no, pero yo no puedo perder el dominio que yo tengo de esta persona. Yo no puedo perder el dominio que yo tengo de este individuo. Yo necesito mantenerlo así. ¿Qué pasa con, mire, el que es amigo suyo le deja de hablar? La gente comienza a buscar, comienzan a aparecer problemas. ¿Para qué? Para que no hagamos la voluntad de Dios, porque desde que proponemos en nuestro corazón actuar, entonces Satanás trata de impedir. Entonces, dice el apóstol, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no sean ustedes mismos. Para que no sean ustedes mismos, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos vencer al diablo. Y eso no quiere decir que usted no tenga el Espíritu. A veces tenemos el Espíritu Santo. Estamos sellados con el Espíritu Santo, pero pareciera que no se manifiesta. Pareciera que eso no es evidente para otras personas. Pareciera que eso no es evidente para los espíritus, porque los espíritus conocen también. La Biblia dice que fue una gente echar fuera un demonio. Le dan el nombre de Cristo que predica Pablo. Dice, bueno, a Cristo lo conocemos y a Pablo también, pero tú no sabemos quién eres. Nosotros no sabemos quién eres tú. Entonces, el testimonio del hombre, del creyente, no solamente es con el que me conoce, con el que yo le doy la mano, también es un testimonio en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque usted no se ha dado cuenta que muchas veces un hombre va a sacar fuera un demonio y el demonio dice, pero ¿qué me vas a sacar tú si tú estás en fornicación? ¿Ha pasado? Ojo, no quiere decir que cada vez que un demonio diga algo eso es verdad, porque los demonios son mentirosos. Ellos a veces dicen eso para distraer a la gente. Pero si ha pasado muchas veces que es verdad. Avergüenzan a las personas porque los demonios tienen un testimonio en el mundo espiritual, hermano. Cuando usted no ora, eso se sabe en el mundo espiritual, se sabe. Dice, mira, a que tú no sabes. Fulanito dejó de orar. Ahora es que vamos a atacar a fulanito. ¿Por qué? Porque no está orando, no tiene presencia, no tiene comunión con Dios. No está lleno del Espíritu Santo. Es más fácil que lo engañemos ahora. Está vulnerable, claro que sí. ¿Por qué? Porque no tiene la comunión del Espíritu Santo. Y aunque usted no lo crea, en el mundo espiritual se mueve de esa manera. Mira, fulano bajó la comunión. Fulano no está con Dios, está más vulnerable, está más fácil de atacarlo, está más fácil de meternos con él. Por eso Pablo decía, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo para que puedan hacer las cosas como deben de hacerlas. Ahora, viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice que todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Había necesidad de que esas personas que estaban allí fueran llenas del Espíritu Santo y no solamente que lo recibieran. ¿Por qué? Ok. ¿Alguien que quiera hablar por el micrófono? Hermano, eso se está grabando, hermano. Hay gente afuera que va a pensar que aquí la gente no lee la Biblia. Por favor, saquenla a defender. La casta Dios establece, porque, oye, ¿qué va a pensar la gente, como le dijo Moisés al Señor? ¿Qué vayan a decir las naciones de ti? Alguien tiene que, si no sale ninguno, tendrá que salir el diácono, porque alguien tiene que hablar aquí. ¿No quieren hablar? Sadiel. Está grave la situación, ¿no? Pero si nosotros recapitulamos a las palabras que le da el Señor Jesús, antes de decirle ese y me seréis testigos, Él le dice, ¿qué va a pasar antes? Dice, mire, van a ser llenos del Espíritu Santo, van a recibir el Espíritu Santo. Una vez, eso no lo dice, pero se entiende, está implícito allí, una vez recibido el Espíritu Santo, me seréis testigos. Es decir, el trabajo que esta gente iba a tener, por más que nosotros hoy en día vayamos a hacer un culto relámpago allá afuera, trabajemos, no se comparaba. O sea, no hay comparación entre el trabajo nuestro y el trabajo de esa gente. O sea, todos ellos, y si recapitulamos aún más, podemos llegar a aquel momento en que aquellos dos hermanos le dicen a Jesús, mira, ¿qué te parece si nos sentamos uno a tu diestra
y uno a tu izquierda, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, y le dice, mira, esa parte no me toca a mí decidirlo. Dice, pero ustedes pueden ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado, pueden beber de la copa que yo bebo. Y dice, mira, ciertamente ustedes van a beber de la copa que yo bebo y van a ser bautizados del bautismo con el que yo soy bautizado. ¿Qué le está diciendo a ellos? Ustedes van a morir, no exactamente igual que yo, aunque muchos de ellos, alguna parte de ellos murieron crucificados también. Ellos también fueron muertos, fueron matados, fueron asesinados por este movimiento, y no cualquier persona puede hacer esta función. O sea, nadie en su estado cabal, o incluso, como podríamos decirlo, en su entereza mental de estar ellos siendo ellos mismos. O sea, el ser humano tiene un instinto de preservación que le puso Dios, y si no es porque no eres tú mismo, porque estás alienado, si se puede decir de alguna manera, por un pensamiento superior, no eres capaz de dar tu vida por algo más que no seas tú mismo. Entonces ellos necesitaban tener esa llenura del Espíritu Santo, porque el trabajo que tenían adelante no era nada más las señales, los milagros y las cosas que iban a hacer. No eran solo las predicaciones, era que su vida misma, y como ha dicho el pastor varias veces, cuando dicen me seréis testigos, ese testigos ahí se traduce como mártir. O sea, ustedes van a ser mártires por esta causa, y para eso no hay otra manera de hacerlo sino estar siendo lleno del Espíritu Santo, o como diría Pablo más adelante, algo similar a estar embriagados del Espíritu Santo. Es decir, ya no son ustedes mismos, y al no ser ustedes mismos, tienen la fuerza, tienen el valor, tienen la capacidad de entregar su vida por algo más grande que ustedes mismos. Amén. Fíjense lo siguiente. Cuando Cristo es llevado preso, se cumple una palabra. ¿Cuál fue esa palabra? Dice la Biblia, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas, ¿verdad? ¿Quiénes fueron esos que fueron dispersos? Los discípulos, incluidos los apóstoles. Ahora, ¿qué diferencia hay que ahora estos hombres que antes huyeron, ahora son capaces de morir por la misma persona que antes habían abandonado? ¿Qué pasa ahí? Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y el pastor ya habló de ese poder, que ellos están esperando un poder para reinar. Pero, hermano, nuestra vida es un fracaso si no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay cosas en mi vida que a mí me gustan mucho. Hay cosas en su vida que usted lo atrae más que otras cosas, y usted no puede negarse a esas cosas si no es con el poder del Espíritu Santo. Porque esas personas que estaban ahí amaban su vida, amaban sus cosas. Ahora, después el apóstol Pablo dice, nosotros tuvimos sentencia de muerte en nosotros mismos a fin de que lográsemos alcanzar lo que queremos alcanzar. Yo puedo tener el Espíritu Santo y yo soy de Cristo, pero de repente me dicen ahorita, mira que va a salir una misión para la India. No creo. Dígale a Goyo para ver si Goyo quiere ir. ¿Por qué? Porque de repente no tengo ese impulso del Espíritu para ir allá. No necesariamente quiero decir que el que no lo haga no está lleno del Espíritu Santo. Dios a cada uno llama a diferentes cosas. Pero ¿qué impulsa a un hombre de carne y hueso a abandonar su vida, a abandonar las cosas que ama, a abandonar las cosas que él desea para poder lograr algo superior a él mismo? Es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Nosotros por nosotros mismos somos cobardes. Somos miedosos. Yo le decía a mi esposa, mira, ella es un poquito miedosa, ¿no? Y yo le digo, mira, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra huestes de las tinieblas, contra principados, contra potestades. Y desde que nosotros tenemos un proyecto de hacer algo en Dios, el diablo se va a oponer. Digo, para mí eso es algo normal. Yo tengo toda la vida luchando con esos elementos, con esos animales. Para mí no es algo sobrenatural que yo de repente vea para allá y vea un demonio ahí, porque yo tengo toda la vida viendo esos animales. Entonces yo lo veo, fue afuera aquí, si no te reprenda. Pero si yo le digo a ella que yo vi un demonio, esa mujer no quiere caminar por ahí. ¿A dónde estaba? Allá. No, yo por ahí no voy a pasar. Acompáñame, yo no quiero caminar por ahí. Yo entiendo ese tipo de cosas, pero hermano, que un hombre de carne y hueso vea las potestades angélicas y les pueda decir, en el nombre de Jesús te vas, sin temor y sin miedo. Eso solamente es posible con el poder que da el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que es tal la presencia que cuando los ángeles se acercaron a hablar con Daniel, dice que se debilitó.
solamente con la presencia. Ni siquiera fue que lo tocó, no fue que lo empujó, no fue que lo sopló. Solamente fue la presencia. La sola presencia de esos animales es poderosa. Y Dios mandó a sus discípulos a luchar contra todo ese poco de animales. Yo creo que a mí me pasaron tarde, porque o ese reloj tiene dos pilas, como decía Chaurán, porque lo que se me está como acabando la hora y yo todavía estoy empezando. ¿A qué hora me pasaron? Tarde. A las 10 y pico. Es que yo digo, o sea, me quitaron unos minutos porque sí, ahí hay un fallo porque el reloj biológico mío me dice, no, ya, aquí te están como trampeando, te están trabajando ahí, ¿qué pasa? No, gracias, Jonathan. ¿Cómo es que dice? Con el permiso del director. Ok, continúo. Hablando del asunto de la llenura del Espíritu Santo, hermano, no hay forma humana de nosotros poder hacer las cosas que hicieron los apóstoles. Primero, por el llamado que ellos tenían. Y segundo, porque esas personas recibieron una llenura del Espíritu Santo para hacer cosas que en su momento ellos no fueron capaces de hacer. Porque Dios los mandó, vayan por acá y hablen en lengua. Y recibieron un poder no solamente para hablar en lengua, sino para hablar delante del pueblo. Y la gente que los escuchaba decía, pero si estas son gente del vulgo. Estos son pescadores, estas son gente que no tiene conocimiento, que no estudió en una sinagoga, estas son personas que no recibieron una enseñanza. ¿Cómo pueden hablar de esa manera? Dice la Biblia que Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación de la palabra. Man, es una locura que llegue un tipo con un megáfono y se pare en una plaza y le diga 4 palabras a un encorbatado que duró 50 años estudiando para tener una profesión y que Dios a través del loco toque a ese hombre. Y ese hombre venga rendido a los pies de Jesucristo. Quizás cualquiera pudiera decir, no, a ese hombre hay que llegarle con un café, hay que llegarle así. La Biblia dice, a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación de la palabra. Que llegó un muchacho, se subió en el metro y le dijo, hombre, Cristo te ama. Y ese Cristo te ama, impulsado por el Espíritu Santo, transforma una vida. Eso es una locura, eso no es algo normal. Eso no es algo que se puede hacer todos los días, porque hay gente que va al psicólogo 20 años y no salen de ahí. Pero una palabra de parte de Dios a través de la locura de la predicación del evangelio y una vida se transforma. Por eso muchas veces nosotros nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual por cobardes, por miedosos. ¿Por qué? Porque no queremos buscar la llenura del Espíritu Santo. Llega un punto en nuestro crecimiento espiritual en donde nosotros no vamos a avanzar. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos hacemos las mismas cosas. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos entendemos de la misma manera. Eso está tanto en el llamado que tiene cada quien, como en la comunión que tiene cada quien. Cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, como le decía, es un estado. Usted no vive en la llenura del Espíritu Santo. Usted está lleno del Espíritu Santo en algunos momentos en los que su relación con Dios es más cercana. En los que su relación con Dios es más finita. Yo siempre recuerdo unas palabras que me dijo mi papá hace muchos años, que él me dijo, en una oportunidad me dijo, Israel, las oportunidades que se te presentan para ofender a Dios son las mismas oportunidades que se te presentan para glorificar a Dios. La oportunidad que tienes para pecar es la oportunidad que tienes para no pecar. La oportunidad que tienes para ofender es la misma que tienes para no ofender. De manera que yo llevando eso y analizándolo, yo digo, verdaderamente, cuando nosotros estamos en un problema, tenemos 2 opciones. O nos alejamos de Dios o nos acercamos a Dios. Vea lo que pasó con Job. Satanás dijo, mira, yo voy a tocar a este hombre y ok. Hermano, cualquier persona en la condición de Job se hubiera apartado del Señor. ¿Qué hizo Job? Más allá de todas las cosas que Job dijo, en sentido general, ¿qué hizo Job? Job dijo, yo quiero ver al tipo. Job no dijo, Dios permitió esto, yo me voy de la iglesia. Dios permitió esto, yo no hablo con fulano. Dios permitió esto, yo no. Job dijo, yo quiero hablar con el hombre. En medio de todas las cosas que le pasaron, el pensamiento de Job fue, yo quiero hablar con el tipo, yo quiero que él me explique, no quiero que me expliques tú, no quiero que me expliques tú porque ustedes no me pueden explicar, pero yo quiero acercarme más al tipo para que él me hable. Yo quiero saber qué está pasando.
Y ahí es muchas veces donde se ve la diferencia, como dicen, entre los niños y los hombres. Los que son hijos de Dios, el problema los arrima más a buscar a Dios y decirle, dime qué es lo que está pasando. Yo no entiendo qué pasa, yo no sé por qué está pasando, pero yo sé que hay algo que está pasando y el único que me puede decir qué pasa eres tú. No hay otra persona que me pueda sacar del problema. No hay otra persona que me pueda decir lo que está aconteciendo, pero tú puedes. Eso fue lo que hizo Job. Job dijo una cantidad de cosas y al final uno puede ver que Job habló de una manera, Job habló con dolor. Pero la Biblia dice, y en todo esto no pecó Job. Qué maravilloso libro. ¿Me va a decir que ya me acabó el tiempo? ¿O me va a decir otra cosa? No, hermano, quería como decir, cuando usted hablaba sobre la diferencia de una persona actuar siendo lleno del Espíritu Santo y no siendo lleno del Espíritu Santo, vemos ahí en la misma lectura cuando se culmina que dice, cuando la gente decía, oye, esta gente están ebrio, Lleno de mosto. fue lo que están llenos de mosto. Vemos, ahí podemos ver una manifestación, una conducta de Pedro antes y después de ser lleno, de haber recibido la promesa, que fue las veces que cuando Pedro negó al Señor. Le dijeron, mira, no, pues tú eres. O sea, ahí vemos un Pedro cobarde. Ahí vemos una... No, yo negando al maestro. Pero luego que él recibe la promesa y son llenos del Espíritu Santo, que la gente comenzó a señalarlo, porque lo señalaron, a decir, está lo que está rascado. La Biblia dice ahí que se levantó Pedro y dice, y alzó la voz. O sea, quiere decir que tomó posesión, ¿verdad? Y comenzó a dirigirse a todos sin miedo. Y mire, judíos y mesopotamios, todo, ¿verdad? Que se dirigió a todos. Sus palabras fueron dirigidas a él. Y se fue a la escritura. Dice, estas cosas que usted está diciendo fue lo que fue dicho por el profeta Joel. O sea, tuvo autoridad, o sea, ahí estamos. Ahí no es el Pedro que negó a Jesús. No. Ahí estamos otro Pedro. Ahí estamos viendo a un Pedro lleno, levantándose con autoridad a la multitud y defendiendo, o sea, tomando el liderazgo. ¿Por qué? Había una diferencia. Pero estaba lleno del Espíritu Santo allá. Amén. Amén. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. No cualquier persona podía pararse en medio de los judíos y a decir 4 cosas como dijo Pedro. Autoridad. Que la gente lo escuchó. Ahora, voy a ir terminando acá. La manifestación del Espíritu Santo tuvo una consecuencia inmediata. ¿Cuál fue esa consecuencia inmediata? El hablar en lenguas, ¿verdad? Ahora, todo cristiano, o sea, el hablar en lenguas es obligatoriamente la señal de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no? Ok, fíjense. El Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, ¿verdad? Pero el hablar en lenguas es el único don, la única evidencia del Espíritu Santo. No. ¿Por qué se manifestó solo el hablar en lenguas en ese momento? Porque había distintas nacionalidades. Ahí está sirviendo la hermenéutica. Ahora sí siento yo que los 2 años hablando de Lucas tuvieron algún resultado. Y la hermana, esa pasadera de hambre aquí no está fácil. Fíjense, había una necesidad y la Biblia dice que los dones son para la edificación de la iglesia. Había una cantidad de personas de diferentes partes, y ahí lo dice de Asia, de no sé qué, de Bitinia, de allá, de no sé dónde, judíos, prosélitos. Había una cantidad de personas. Ahora, había que llamar la atención de esas personas. ¿Cómo llamar la atención de esas personas? Bueno, un poco de gente comenzó a hablar en sus propios idiomas. Era la necesidad de que se manifestara el Espíritu Santo en el don de las lenguas. Ahora, hay personas que dicen que si usted no habla en lengua, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas no es el don más importante. Porque el apóstol Pablo le dice a los corintios, mira, es bueno que todos hablen en lenguas, pero sería mejor que todos profetizaran. O sea, está hablando que la profecía es superior al hablar en lengua en cuanto a ese aspecto. Hay otro punto allí que se lo dejo para que usted lo analice, que ya creo que ya voy terminando con los 5 minutos que me quitaron. Entonces, fíjese, analice que hay un paralelismo grande de ideas acá. Dios en Babel confundió las lenguas. Dios confundió las lenguas en Babel. Ahora, Dios reparte su espíritu y la gente habla en lengua. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí?
Ahí está pasando algo, ¿no? Porque es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y ese Dios que en el pasado confundió las lenguas para que los hombres no se comunicaran y no se entendieran, ahora ese mismo Dios ha hablado en varias lenguas para llevar un mismo mensaje. Eso tiene... La figura retórica llamada antítesis. Eso es una antítesis y también es un paralelo. Oye, Jonathan, entonces, échale aire que te estamos echando humo, ¿vale? Oye, dale. Bueno, eso es un punto. Tenemos un solo teléfono, hace falta otro para grabar mejor y así puede enfocar a lo que están hablando. Sí, eso también se lo dejo para que lo analicen. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿No? ¿Dudas? Ok. Entonces estamos en pie, oramos al Señor. Siento que te resalta así como forzado, así, en vez de dedicar